Si tú tienes problemas de salud, te cuesta trabajo dormir, te cuesta trabajo comer bien, tienes problemas de pareja o tienes problemas de dinero y ves que a tu alrededor hay personas que fluyen con la salud, con el amor o con el dinero, probablemente es que estás mal acomodado en tu etapa de vida. Tenemos 6 etapas de vida donde el cerebro tiene una motivación interna para irse integrando a la naturaleza, a la sociedad y a su cultura. Hoy vamos a hablar de cómo se integra tu cuerpo a la naturaleza, que es la etapa de hacer amigos. Esta primera etapa es de los 0 a los 14 años. Se va a dividir en dos. La primera etapa de los 0 a los 7 va a ser todo va a girar alrededor de la persona, del niño, y esa es la etapa donde va a entender cómo integrar el cuerpo, la emoción y la razón en su primera estructura cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Lo que va a hacer es que en su cerebro, que le llamamos reptiliano, límbico y neocórtex, o el cerebro sensorial, emocional y cognitivo, va a empezar a crear sus primeras estructuras. En esta etapa, que es la etapa interna de los 0 a los 7 años, el cuerpo humano necesita primero entender cómo se siente, cómo es la integración de todos los sentidos a su cuerpo. Por eso se llama etapa interna, porque necesita integrar primero las sensaciones que tiene en tu cuerpo a través de la piel, a través de la luz, a través del sonido, a través del gusto, del olfato. Todos esos sentidos van a cobrar sentido dentro del cerebro. Posteriormente, eso va a empezar a cobrar sentido cuando hay una interacción con las demás personas. Eso se le llama la etapa emocional. Y la tercera etapa es que cuando empieza a comparar el niño lo que está sucediendo a su alrededor, eso es la etapa racional. Bueno, esa primera etapa de su vida es la etapa donde va a empezar a crear su personalidad. Si no empezamos a desarrollar hábitos sanos de vida en esta etapa, en esta primera etapa interna, le va a costar muchísimo trabajo formar una buena vida saludable al futuro. Esta primera etapa es la etapa donde se desarrolla la configuración, que ya hablamos en los capítulos anteriores. También se crea esta integración del cuerpo a la naturaleza, que es la etapa de generar hábitos sanos de vida. Si tú tienes hijos de los 0 a los 7 años, tienes que enfocarte en la primera etapa, que es de los 0 a los 2 años, a que experimente todos sus sentidos, que pueda sentir, que pueda ponerlo al sol. Todos los sentidos tienen que cobrarle toda la experiencia dentro de su cuerpo. La segunda es la etapa emocional, de los 2 y medio más o menos a los 4 años. Tienes que hacerlo interactuar con personas, con animalitos, que interactúe con diferentes ámbitos, que es el reino animal, vegetal y mineral. Hazlo que interactúe con todos esos ámbitos. Y la tercera es la parte cognitiva. Cómo se desarrolla o cómo se activa es que compare y experimente. Tú puedes hacer juegos donde puede comparar ideas, donde puede comparar aprendizajes, pero también puedes hacer juegos donde ellos pueden experimentar. Ellos siempre están escuchando por todas partes cuál es la referencia de él. Así que ten mucho cuidado cuando te refieras a él con tus amigos o con otras personas. Ten mucho cuidado cuando digas, es que mi hijo es de tal manera, es agresivo. Aunque tú creas que se lo estás diciendo a Juan, tu hijo lo está escuchando. Y se le va a quedar posteriormente como una voz interior que lo va a estar carcomiendo por el resto de su vida. Eso también va para ti, tú que eres educador o educadora o psicólogo infantil. Todo esto tendrás que entender que en esta primera etapa de tu vida se está creando la primera estructura cerebral. De los 7 a los 14 años es la etapa externa. Hablé ya de la etapa interna de los 0 a los 7, donde todo gira alrededor tuyo y tú vas a empezar a estructurar tu cuerpo, tu emoción en la razón, vas a integrarla en tu cerebro. La segunda etapa es la etapa externa. Vas a empezar a referenciar primero tu parte física, luego tu parte emocional. Vas a tener amiguitos, primero puros amiguitos niños si tú eres niño y tú puras amiguitas niñas si tú eres niña, y entonces vas a empezar a hacer grupitos.
por género. En ese sentido vas a empezar a entender tu emoción porque estás referenciando lo que tú tienes adentro con lo que está afuera. Y luego vas a tener ídolos. Estos ídolos pueden ser musicales, pueden ser hoy día de influencia, pueden ser también de ideología. Hay muchos ídolos que tú vas a admirar de acuerdo a lo que tú quisieras ser. Y entonces, en esta segunda etapa, que es la etapa externa, vas a referenciar y vas a afianzar tu personalidad. De los 7 a los 14, el cerebro ahora va a empezar a referenciar lo que aprendió en su infancia con mamá y con papá, ahora los va a tener que referenciar con sus amiguitos. Y entonces, adivinen quién va a ser la culpable porque no encaja su educación o lo que aprendió con la sociedad. Pues obviamente la mamá. Entonces, por eso la etapa de adolescencia es tan complicada, porque estás entendiendo y comparando que todo lo que aprendió en casa lo puede aplicar en la sociedad en la que estás poniéndolo. Está reafirmando primero su parte física. ¿Qué es la parte física? Está reafirmando que si es diferente o es igual el color de piel, su estatura, su complexión. Él se está entendiendo y cómo se está integrando en su parte física. Él se va a ver en el espejo y va a comprender estándares sociales de bonito, feo, alto y tantas etiquetas que nos ponemos que ten mucho cuidado en el ámbito social donde estás colocando a tus hijos, porque eso le va a crear una controversia. Si tú ves que tu hijo no está cómodo porque no se siente físicamente cómodo en su ámbito social, habla con él. Hazlo entender que eso no es lo importante. Habla con él y habla de sus sentimientos, porque si no, se va a creer inadecuado, feo o raro el resto de su vida. La segunda fase es la parte emocional. ¿Cómo va a referenciar él entre los 10 a los 12 años, más o menos? ¿Cómo está referenciando su vida emocional con sus amiguitos? Es decir, va a empezar a relacionarse y va a aceptar como va a ser aceptado en grupos sociales. A esas edades normalmente se hacen grupos por género. Eso no quiere decir que solamente hombres estén de un lado y mujeres estén del otro. No, eso quiere decir que hay ciertas energías masculinas y femeninas que nos van a hacer más afines, donde vamos a estar mucho más cómodos con personas que quieren competir, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir es que tú vas a empezar a juntarte con lo que tú te sientes más cómodo, y son grupos sociales grandes. Pero no te preocupes, si tu hija va a querer jugar fútbol o tu hijo va a querer integrarse con todo lo que se está diciendo alrededor, bueno, cada uno tendrá sus preferencias. Déjalos, están experimentando su base emocional. Y la última parte, que es la parte de la razón, que es entre los 12 a los 14 años. Los niños se tienen que referenciar con una figura de autoridad, y entonces esa figura de autoridad pues va a cambiar de acuerdo a lo que tengas en el ámbito social donde se desarrolle. Hoy día, bueno, voy a decir antes, a mi edad, nos referenciamos con ídolos, no sé, culturales, el Che Guevara y no sé, o sea, cosas muy culturales. Después fueron ídolos musicales, ¿no? Y teníamos como, no sé, Juan Sebastián. El Buki. Teníamos ídolos como los Beatles, teníamos ídolos como musicales que eran básicamente estas personas disruptivas que nosotros queríamos ser como ellos. Hoy hay influencers y quizás hay tanta diversidad de influencers que tus hijos siempre estarán buscando una identidad, pero finalmente el cerebro está buscando con quién referenciarse para compararse con ellos mismos y ser como ellos mismos. Vamos a recapitular, ¿les parece? Entonces, en la parte externa, que es donde se desarrolla hábitos sanos de vida, donde tú referencias tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos con la sociedad, aquí lo que quiero que entiendas es que tú les puedes ayudar a tus hijos a que logren comparar y experimentar
la parte física, sus características físicas, sus características emocionales y sus características de pensamiento con una amplitud mayor de las que tú quisieras acercarles. No los obligues a nada, simplemente ponles a su alrededor ejemplos con los que ellos también puedan entender que hay otras formas de pensar, de vivir y de existir. Ponles personas que, por ejemplo, tienen tatuajes o no tienen tatuajes, tienen cierta corte o no tienen cierto corte, tienen cierta forma de vestir o no tienen esta cierta forma de vestir. Dales esta visión amplia de que no existe nada ni bueno ni malo, simplemente en el contexto donde ellos pueden desarrollarse es donde ellos se van a sentir cómodos. Es decir, ellos se les va a antojar tatuarse, pero quizá no es un buen momento para tatuarse porque esa decisión de vida es para toda la vida. Entonces, hazlo que viva la experimentación, cómo se perciben con un tatuaje temporal, y es que así lo desean, ¿verdad? Percibe cómo se siente eso, porque lo que vas a hacer el cerebro cuando tú le impides eso, si es que es una obsesión para el niño, al final de cuentas lo va a hacer cuando tenga la oportunidad. Entonces, en esta etapa es la etapa de experimentar. No te asustes, simplemente dales la oportunidad de que experimenten, pero que cuando experimenten no lo hagan para siempre. Eso no quiere decir que no les pongas límites. Aquí los límites son los más importantes. Tú vas a ponerles el límite inferior, que es qué es lo peor que le puede pasar si hace lo que está pensando y qué es lo mejor que puede pasar si hace lo que él está pensando. Y ponle tú en el límite de lo que para ti es adecuado, no cruzar los límites inferiores o superiores. Tú explícales cuáles son tus expectativas y esos son tus límites. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya no desarrollaste hábitos sanos de vida? Cuando ya no desarrollaste este hábito de comer sano. ¿Qué es comer sano? Bueno, comer sano es comer proteínas, comer verduras de todo tipo para que dentro de la temporada se encuentre una salud de acuerdo a donde tú vives. ¿Qué tienes que hacer si no estás acostumbrado a comer verduras, por ejemplo? Que nunca te gustaron, pero hoy día las tienes que comer porque es importante para tu salud. Lo primero que te puedo decir es que no te obsesiones con eso, porque si ya no hiciste ese hábito sano de vida y lo quieres meter a fuerza y con esta determinación continua y constante, te va a hacer daño. Ponte pequeñas metas y celebra tus pequeños éxitos. Empieza con una cucharadita de jengibre en polvo y seco y luego con un té y luego ya la comes. O sea, te voy a poner un ejemplo si es que necesitas comer jengibre para fortalecer tu sistema inmunológico. Ese tipo de cosas son las que tú puedes ir haciendo poco a poco. Pero si tú te obsesionas y te lo comes o te lo quieres comer como una obsesión, esos hábitos nunca se van a crear porque le estás creando una aberración a ese hábito. Tú recuerda que el cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir, y entre más le pongas lo que no quieres que haga, ¿qué crees? El cerebro va a hacer que no lo hagas. Cuando tú necesitas generar hábitos sanos de relaciones, de comunicación, ¿qué tienes que empezar a crear? Bueno, que tendrás que empezar a crear tu empatía. Y tú vas a decir, ser empático es sonreírle a todo el mundo, ser empático es escuchar a todo el mundo. No, la empatía se desarrolla cuando tú conoces de lo que te están hablando. La empatía solamente surge cuando tú puedes conocer internamente de lo que te están hablando. Tú no puedes ser empático de una persona que es pacífica si tú no conoces lo que significa paz. Entonces, para empezar a desarrollar hábitos sanos de vida en tus relaciones emocionales, tienes que primero entender qué significa paz.
También tenemos cómo se desarrolla la parte cognitiva. No es memoria, ¿eh? Nosotros creemos que la inteligencia es igual a memoria. No, la inteligencia es saber comparar y saber experimentar. Entonces, dale a tus hijos la oportunidad de que puedan entender que existen diferentes pensamientos, diferentes fórmulas y filosofías de pensamiento para que ellos puedan comparar un objetivo en específico. Si tú tienes un tema, compara cómo piensa él y cómo tiene su contraparte el otro, y así puede reafirmar su propia opinión. Eso es tener inteligencia, tener una respuesta a una situación donde tú tengas la amplitud del conocimiento para poder escoger qué es lo mejor para ti o para el otro. ¿Por qué no se desarrolló bien esta primera etapa de vida? ¿Por qué no se hizo o no se integró de manera correcta esta primera etapa de vida, que es la etapa de generar hábitos sanos de vida en cuanto a el cuerpo, la emoción y la razón? Bueno, lo que sucedió muy probablemente es que de entrada papá o mamá no te hicieron experimentar situaciones de comida, de salud, por ejemplo, de lavarte los dientes, de aseo, ese tipo de cosas, no lo hicieron un hábito como una rutina en tu casa. Y entonces va a ser muy complicado posteriormente crear esas rutinas, ¿verdad? Luego hay otra situación donde tus papás estaban tan abrumados con otras circunstancias que a ti o tú mismo te cargaste la responsabilidad de adultos, como atender a tus hermanitos, cuidarlos, y tú tenías tu mente en otras circunstancias que no era experimentar tus diferentes etapas en esta etapa de integrarte a la naturaleza. Es decir, tenías que cuidar a tus hermanitos en lugar de estar jugando, ¿no? Y jugar significa integrarte a la naturaleza, incluso comer tierra, enlodándote. O sea, eso es indispensable para que tú tengas una muy buena salud. Pero tú estabas más preocupado, no sé, haciendo tarea, estabas más preocupado atendiendo a tus hermanitos, estabas más preocupado porque no había apoyo o economía o comida en casa. Ese tipo de cosas pudieron haber afectado el desarrollo de hábitos sanos de vida. Si tú eres un joven de entre los 14 a los 28 años, entonces enfócate en la etapa que te toca vivir. O sea, no estás enfocado en la etapa de hacer una buena alimentación, no, enfócate en la etapa que te toca vivir, que es la etapa de pareja. Pero si no tienes una buena salud física y estás en la etapa de pareja, simplemente pon y subraya cuáles son los puntos claves que necesitas atender, pero no te obsesiones en eso. Enfócate en tu etapa de vida. Si tú quieres desarrollar hábitos, yo te recomiendo el libro de Hábitos Atómicos. Eso te va a dar una excelente rutina para ir integrando pequeños hábitos a lo que te haga falta. Si tienes de 28 a 35 años, tu etapa de vida es de profesión. Pero como hoy estamos hablando de hábitos sanos de vida, puede suceder que en esa etapa de profesión te cueste mucho trabajo sostener tu actividad física o tu actividad intelectual porque no desarrollaste bien tu primera etapa, que es buena alimentación. Quizá estás en una etapa donde tu enfoque tiene que estar en generar dinero, en generar economía, pero lo que te impide eso es que tengas una debilidad física por una mala alimentación. Bueno, enfócate en tu etapa de vida, enfócate a generar dinero, enfócate a desarrollar ideas y estructuras para que tu economía se fortalezca e integra como una parte importante alimentación para lograr el dinero, ¿sí? No lo hagas al revés, no es enfócate solamente en tu alimentación y obsesiónate en generar hábitos sanos de vida para que te olvides en generar dinero. Ese es el conflicto de no vivir tus etapas de vida. Tu cerebro está predispuesto para desarrollar una actividad en específico. Así es que observa perfectamente en qué etapa de vida te encuentras. Y si quieres conocer en qué etapa de vida te encuentras, bueno, pues en mi bio te vas a encontrar un test. Hazlo
y te vas a encontrar tus configuraciones, tus etapas de vida y posteriormente estaremos hablando de tu sistema de reacción. Mi nombre es Adrián Alavés, no soy psicólogo, soy experto en la conducta humana y me dedico a crear una nueva mentalidad en personas y organizaciones para lograr lo que tú deseas. En el siguiente video voy a hablar de la segunda etapa de vida, que es la etapa de formar pareja. No te la pierdas.